Hoy nos encontramos con Pablo Berti. Pablo es un comunicador indígena guayú y el equipo de él está trabajando en este momento en la veeduría que estamos haciendo a la sentencia T302 de 2017. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Saludos fraternos desde La Guajira. Estamos iniciando lluvia, hermano. Ese es el ruidito que hay de fondo. Ya, Pablo. Sí me contaba Libardo que estaban en lluvias. Pablo, aquí tenemos unas preguntas. Voy a empezar. ¿Listo? La primera es, ¿qué significa ser un comunicador guayú para usted? ¿Y qué diferencias siente usted que hay en esa comunicación? Ser comunicador social guayú significa transmitir e informar noticias, hechos, acciones, logros, pero también expectativas que tiene la comunidad en lengua materna, en guayúnaiqui, para visibilizar procesos de necesidades básicas insatisfechos, expectativas de la comunidad, incumplimiento del gobierno, por ejemplo, y algo que está sobre el tapete en el acontecer hoy por hoy en el territorio guajiro es el incumplimiento y los engaños a que están sometiendo a nuestro milenario pueblo guayú por parte de las empresas interesadas en desarrollar proyectos de energía eólica en el territorio específicamente. Pablo, ahí usted dice cosas muy importantes. La primera es lengua materna, ¿m? Y la segunda es derechos. ¿Por qué es importante comunicar en lengua materna los derechos a los indígenas guayú? Porque de una u otra forma legitima procesos constructivos de diálogo genuino. Es lo que estamos escuchando de parte del gobierno central, y si eso no se aplica a través de la lengua materna, a través del guayú, que mire, nuestra cultura guayú es netamente de tradición oral, de generación en generación nos han transmitido ese legado ancestral de nuestros viejos, de nuestro alaglayu, para que hoy seamos reconocidos como pueblo, y nosotros que somos de esta nueva generación debemos refrendar ese legado histórico que nos han dejado los viejos de aplicar y convalidar a través del tiempo nuestros usos y costumbres reconocidos a través de un sistema normativo propio como es el conjunto jurídico ancestral guayú. Pablo, usted dice algo también muy importante y es un diálogo genuino con las instituciones. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se aplica a la veeduría de la sentencia T302 de 2017? Bueno, un diálogo genuino, primero que todo, debe darse en territorio. Dos, una de las condiciones primordiales es que sea en lengua materna, en guayúnequi, que yo te entienda a ti a la arijuna que llega a mi territorio, y que tú a la vez entienda lo que yo estoy hablando en guayúnequi con mi interlocutor. Debe haber un intérprete, un traductor en doble vía, para que las cosas queden claras, que haya claridad conceptual, que haya una regla de juego formal establecida, un plan de negociación o de diálogo, como lo que tú quieras, sobre lo cual se va a disertar. En eso son expertos nuestros puchipos, palabreros tradicionales, que puedan permitir, pero que haya la garantía también de parte del gobierno central para que realmente aplique el llamado diálogo genuino y en el territorio. Y ahí llegamos al tema de la palabra. Para los indígenas guayú es importante la palabra. Yo creo que eso es abiertamente reconocido y es muy importante el cumplimiento de la palabra. ¿Cómo ve usted el incumplimiento a la sentencia T302, que ni siquiera era algo de palabras, sino era algo por escrito? ¿Cómo usted ve que el pueblo guayú asimila este incumplimiento por parte del gobierno nacional?
Mire, la palabra es tan importante en nuestra cultura guayú, que es sinónimo de respeto, pero también es sinónimo de vida, de prestigio, de reconocimiento y de compromiso. Compromiso que no ha tenido el gobierno central con nuestro milenario pueblo guayú. Ha sido un proceso de incumplimiento total. Han faltado a la palabra, han faltado a la palabra empeñada, y que en este caso no es oral, sino está contemplado en una sentencia de la alta corte constitucional, en decirle: hay un incumplimiento con unos deberes que usted tiene como Estado con los infantes guayú. Hay un estado de cosas inconstitucionales que motivó precisamente ese reconocimiento, y que hoy los distintos niveles del gobierno no han cumplido. Y eso, ¿qué valor tiene? ¿Qué costo tiene, hombre? Lo más lamentable, el costo de niños, de infantes guayú, y que se sigue repitiendo más en esta época de crisis, en esta época de pandemia, que va agravando la gran deuda histórica, social, que el gobierno, que el Estado colombiano, un Estado indolente, tiene con nuestra comunidad guayú específicamente. ¿Qué han logrado como veeduría? ¿Qué ha logrado la veeduría en este sentido? Visibilizar una serie de incumplimientos de un Estado indolente, como te decía, y no nos cansamos de reiterarlo, tratando de hacer injerencia, y es lo que podemos hacer a través del control social que se ejerce desde la veeduría ciudadana para la sentencia T302 del 2017, y con las otras sentencias, hermano, que estaban antes que esto. Pero lo que uno ha notado ha sido un incumplimiento, que no hay voluntad política administrativa de parte de los distintos niveles del gobierno, e inclusive con los mismos paisanos nuestros, con los mandatarios de turno locales. No tienen una claridad conceptual, no hay una agenda de compromiso establecida de manera previa, que uno pueda decir: hombre, al menos este tipo tuvo la voluntad de querer cumplir en parte. Mire, no lo reconoce a través de su plan de gobierno, en su plan de desarrollo, y uno trata, pues, hasta la instancia que uno puede decirle: mire, el gobierno está hablando de diálogo genuino, de enfoque diferencial, eso deben ustedes adoptarlos, al menos para darle validez y reconocimiento a través del proceso administrativo que ustedes quieren iniciar. Precisamente la veeduría coincidió con el inicio de este nuevo proceso, estos periodos administrativos de alcalde, y desde allí parte el incumplimiento, en no adoptarlo en sus planes de desarrollo, y mucho menos para operativizar esas acciones. ¿Cuáles acciones si ellos no lo reconocen? Operan como por acciones, por inercia, para cumplir algún tipo de petición, algunas solicitudes formales, pero porque lo están acosando, ¿no? Y ahora se le viene el tiempo encima, y hay unas situaciones que ellos quieren convalidar a través de lo que llaman una consulta previa express, por ejemplo, y lo están confundiendo con el diálogo genuino. Y esto no solo aplica para el gobierno oficial, sino también para las empresas que quieren adelantar procesos de proyectos de energía alternativa en el territorio. Ahí, Pablo, es muy claro dentro de lo que usted dice, que hay dos formas de entender el mundo, y hay dos lenguas al mismo tiempo. Por un lado, pues están unas empresas y un gobierno que no entienden el país en el que viven, por un lado, y por otro lado, pues no tienen la misma escala de valores que tienen los indígenas guayú, y por otro lado están los indígenas guayú que pues viven en el territorio, pero pues que también están muy lejanos a estas realidades del gobierno y de las empresas con sus proyectos eólicos y megaproyectos. ¿Cómo cree usted que se puede aportar a que se mejore la comunicación entre estas dos lógicas del mundo? Porque básicamente estamos viendo es que se estrellan. Mire, nosotros somos una cultura de diálogo, de interlocución, y tenemos las instancias establecidas para eso, nuestros palabreros tradicionales, nuestro puchipu. Aquí los que tienen que definir y de manera concertada con nosotros es el gobierno, una agenda de trabajo, un plan de negociación,
un enfoque, una agenda, una ruta de trabajo planificada, coordinada, concertada de manera previa, en donde entren todos los actores de la sociedad guayú, mire, no solo los apalanches, los pescadores, sino la comunidad pastorina, y hoy, por ejemplo, que no lo reconocen, a la gran población educadora que hay en el departamento de La Guajira, que son numerosos, los profesionales guayú, los profesionales guayú y los guayú que viven en el entorno urbano y que desarrollan algún tipo de actividad comercial independiente, por ejemplo. Esa gente, esas voces hay que escucharlo, hay que sentirlo, a los jóvenes, a los profesionales guayú, por ejemplo, y entonces es definir esa instancia de participación que legitime y valide una voz que pueda convalidar las expectativas y las necesidades de un pueblo en frente a una deuda histórica que tiene el Estado, el gobierno colombiano con los guayú. Perfecto, Pablo. Bueno, la veeduría ha hecho un trabajo muy grande y básicamente ha quedado como en la mitad de estas dos lógicas, porque por un lado se entiende cómo deberían ser las cosas en el territorio, pero ¿usted por qué cree que las entidades públicas no han hecho lo que les toca? A mi criterio, así de sencillo, no hay voluntad política, administrativa, no hay un compromiso. Y algo más grave todavía, no hay unas acciones coordinadas, planificadas, ni siquiera han entendido la necesidad de establecer políticas públicas para cumplimiento de estas obligaciones que le está demandando la sentencia T302 para el caso específico, por ejemplo. Y lo más lamentable que esto se refleja en la muerte de niños continuados en el territorio, porque eso hay que decirlo. Y han tenido la excusa perfecta, la pandemia. No solo ellos, hermanos, sino, por ejemplo, las empresas del sector salud ya no hacen promoción ni acciones de prevención en la comunidad excusada porque por la cuestión de la pandemia. Ahora es que más necesitan activarse ellos a validar los recursos que ellos perciben, porque llaman a los guayú, los guayú todos están carnetizados, pero es que un carnet no te cura. El carnet, porque eso es lo que le garantiza a ellos el ingreso del recurso a las arcas de la EPS y de la IPS indígena. Pero ¿por qué no van a hacer la promoción ahorita? Ojo que no solo hay no solo es el coronavirus, no solo es el COVID, oiga, aquí sigue dando la gripa, dándole duro, la neumonía, los pelados muriendo por diarrea crónica. Toda esta situación del sarampión, el dengue no se ha ido de La Guajira. Una cosa que lo haya, el COVID vino y lo borró a todo, pero esa es una realidad que siguen dando. Los niños siguen muriendo de sed, por ejemplo, y de desnutrición. O sea, ¿dónde están las acciones de las secretarías de salud locales? No hay un alcalde que los llame y le diga, oiga, han bajado la guardia, ¿dónde están las jornadas de promoción? Por favor, colabórennos con esto. Hay indisciplina social. Y si no hay una pedagogía establecida en el territorio, los guayú, ellos se relajan también, dirán, pues esta cosa no nos ha llegado de frente, pero ahora que estamos con el agua al cuello, porque la situación se ha incrementado, los índices de contagio se han disparado, ya los alcaldes se quieren alarmar. Desde hace rato se le está diciendo, hay necesidad de hacer la pedagogía en línea con algún sistema de control policivo, coercitivo, lo que usted quiera, con la ley seca, con los toques de queda, eso es válido, pero también hay que trabajarle a la pedagogía, porque es otra forma también de llegarle y que la gente se comprometa para erradicar la llamada indisciplina social, por ejemplo. Pablo, usted, digamos, esta entrevista está marcada dentro de la sentencia T302 de 2017. En esa sentencia, la Corte declaró que el departamento de La Guajira estaba en un estado de cosas inconstitucional. Dentro de todo lo que usted me ha dicho, se reafirma que ese estado de cosas es inconstitucional. Lo que a mí me está pareciendo más increíble es que usted como guayú tiene muy claro qué es lo que se debe hacer. Y el gobierno no. ¿Por qué usted cree que ni siquiera lo mínimo? ¿Qué estará pasando con los funcionarios públicos? Porque es que lo mínimo es hacer un plan, lo mínimo es generar algún mecanismo de participación, lo mínimo es contar de qué se trata esto.
¿Por qué usted cree que no se ha logrado ni lo mínimo por parte de estas instituciones? Eh, si partimos de lo general, primero tenemos un Estado indolente. Segundo, estos mandatarios de turnos, porque se van relevando, no tienen compromiso, no tienen claridad conceptual, no tienen un norte definido a lo que se van a enfrentar una vez que lleguen a ser los mandatarios locales nuestros. Por ejemplo, no tienen la formación, no tienen la preparación, no tienen la vocación de servicio, requieren de mucha sensibilidad social para este proceso. Ellos llegan solamente con el afán de ganar, del protagonismo político, del grupo político que le dice tú vas a ser el alcalde porque tú tienes plata, porque esa es otra cosa. El criterio, si tú no tienes recursos, no te postulas. Entonces, la condición para postularte para que tú seas alcalde o seas representante de La Guajira es que tú tengas dinero. Y entonces, oye, pero ese señor no tiene el perfil, no tiene la vocación, no tiene el compromiso y lo peor, no tiene la claridad conceptual para semejante responsabilidad que va a adquirir y sobre todo que hay una realidad étnica. Mire, y en La Guajira eso ha sido reiterativo, o sea, no hay ese compromiso, esa sensibilidad y sobre todo la responsabilidad a lo que ha sido la deuda social que tienen con nuestros hermanos guayú. A nosotros nos utilizan y se acuerdan de nosotros para las épocas electorales, porque ahí sí somos efectivos. Y obviamente un pueblo que tiene tanta necesidad y vienen y le ofrecen dádiva, mire, tienen 7 meses que no le dan agua y le llevan 2 carrotanques seguidos, le dan mercado y dice, este man sí es bueno, este es el que nos va a apoyar porque en el mismo desespero lo tiene ciego, la necesidad, el hambre, compadre, y eso lo aprieta a uno. Y a veces uno dice, no, porque son culpables, no, es que ellos dicen, la única esperanza que vimos fue este señor, vamos a respaldarlo, a depositarle nuestra confianza y lo que juegan es con el hambre y la necesidad del pueblo. No es que ellos no quieran, sino que lo obliga prácticamente. El mismo sistema los obliga y eso lo hace débil para un proceso de interlocución, ¿no? Sí. Pablo, este proceso ha sido, pues digamos que una veeduría de esta envergadura a un tema como esta sentencia, pues es un trabajo exigente y demandante. ¿Mm? ¿Cuáles han sido las principales dificultades que han tenido como veeduría? La receptividad por parte de los mandatarios seccionales y de los distintos niveles del gobierno. No hay compromiso, hermano. No tienen, y otro aspecto, no tienen la claridad conceptual sobre la importancia, sobre la oportunidad que tiene el cumplimiento de esta sentencia, que fácilmente es aplicable como un plan de gobierno local. Si yo fuese el alcalde de turno que me eligieron de manera democrática y participativa, hombre, yo le voy a dar cumplimiento. No tengo por qué ir a pagar una consultoría para que me... Oye, vamos a condensar eso. Lo que tiene esa normatividad va a ser la hoja de ruta, mi hoja de navegación a nivel de planificación y de operatividad en mi ente territorial. Así de facilito. Y me estoy ajustando a la norma y me da la posibilidad de jalonar recursos del orden internacional e inclusive con el mismo gobierno central decirle, señores, mire, aquí hay esto, y no me lo estoy inventando yo, es la oportunidad grande que él tiene para que haga de lo que ellos creen que es una amenaza, una oportunidad y una fortaleza de su administración. Si le dan ese enfoque gerencial, ¿no? No mato 2 pájaros de un solo tiro, sino 5. No, porque es tener claridad sobre eso, hermano. Sí, sí, total. Pablo, la otra pregunta es ya a usted como comunicador, ¿qué aprendizajes le deja le ha dejado hasta este momento, porque la veeduría sigue, hasta este momento, cuáles han sido los aprendizajes más grandes que le ha dejado esta veeduría y todo este proceso con los pros, con los contras, con los desafíos? ¿Cuáles han sido los aprendizajes más grandes? El incumplimiento de parte del Estado, que yo te lo reitero, no hay un compromiso, no hay la voluntad, no hay la claridad, y de las cosas que nos ha enseñado esto es que la realidad en el territorio es más difícil de lo que uno imagina, que de lo que uno lee en la prensa o lo que ustedes ven a través de la radio o poquito por la televisión, que la realidad es más cruda.
Hoy por hoy, y en contexto con la pandemia, la situación es más difícil. Los niños en territorio siguen muriéndose por desnutrición. No hay agua, los alimentos escasean. Imagínense, hermano, que ya inicia la temporada de lluvia. Tenemos la pandemia, el coronavirus en un pico altísimo y en donde realmente están comprometiendo muchas vidas. Ahora viene el agua. Va a ser la excusa más grande para ellos. No podemos ingresar porque el agua no nos deja. O sea, están inundados y todo lo que va a generar esta temporada de lluvia. Entonces la enseñanza es que no hay un compromiso, hay un estado indolente, no hay esa sensibilidad social, ese compromiso de los mandatarios de turno. Y lo otro que es fundamental es que ha habido un incumplimiento reiterado de la sentencia T302 y que en el territorio no se refleja ese accionar planificado y hay una descoordinación entre los distintos niveles de gobierno. Llega llega el ministro a La Guajira, hace unos anuncios y resulta que el alcalde anda en otra sintonía. Está hablando por allá de deporte, que es válido, está hablando por allá de carretera, que es válido, pero entonces el hombre de salud está hablando otra cosa. O sea, no hay una planificación, no nota uno que no hay una acción planificada y coordinada de parte del gobierno para darle cumplimiento a esta sentencia T302 del 2017. ¿Cómo impulsa usted la comunicación que hay entre las instituciones y el pueblo guayú en el marco de esta sentencia? ¿Y cómo usted cree que la existencia de más comunicadores guayú le puede aportar al pueblo guayú en la solución de sus propios problemas y en los desafíos que se vienen? Sobre todo con este tipo de instituciones a las que tienen que enfrentarse y además con las que tarde o temprano, así ellas no quieran, van a tener que interlocutar con ustedes. Mire, en el proceso de formación como comunicadores sociales, periodistas y en la práctica misma, valida uno que el comunicador social periodista es un orientador de masa. Nosotros tenemos esa responsabilidad inherente de orientar, de jalonar esos procesos constructivos en la comunidad y que se hace necesario visibilizar y conocer también las necesidades, pero también las oportunidades y de orientarlo y decirle por aquí puede ser el camino de la solución a esa problemática detectada, a ese conjunto de necesidades básicas insatisfechos y que le permita a uno tocar y para abrir puertas que permitan solucionar estas dificultades que uno consigue a diario en el territorio. Le toca a uno palpar y es una función ya casi natural de uno y más en nuestro contexto territorial guayú, que uno debe transmitir en lengua materna, en doble línea, en doble vía, de manera bilingüe, todos los procesos constructivos que uno pueda jalonar a favor de su comunidad guayú, que bastante que lo necesitamos, hermano, porque realmente nos sentimos huérfanos y ojalá que se viniera ese boom pues de nuevos comunicadores sociales que nos permita jalonar precisamente estos procesos constructivos para ir pues abonándole un tantico a la deuda social que nos tiene el Estado colombiano, este Estado indolente, reitero. Pablo, una última pregunta, y es, usted menciona los niños que mueren, y usted menciona que pues en este momento y con estas lluvias y con la falta de operatividad de las IPS y EPS, del mismo ICBF, de los mismos operadores del bienestar familiar, por ejemplo. Eso no están llegando, hermano. Eso no están llegando. Del mismo bienestar familiar. Uno de los roles que han empezado a tomar los medios de comunicación en Colombia es el de disminuir las noticias, hacer que se escuchen más suaves y hacer que los muertos sean números y no muertos. Para usted como comunicador social, ¿usted qué opina de este tema? De que haya cadenas de televisión que empiecen a contar números, pero que le quiten ese lado humano a las noticias, que le quiten ese toque de realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces yo siento que en las casas las familias pues no logran conectar con esas realidades en La Guajira.
¿cuál sería su mensaje primero, para los medios de comunicación? ¿Mm? Y segundo, ¿cuál sería su mensaje y para sus colegas periodistas o comunicadores? Y segundo, ¿cuál sería el mensaje para las familias colombianas que ven, que ven estos medios masivos? Eh, ¿Cuál sería ese mensaje? Hermano, no es que que Pablo Berti esté incitando a una cacería de brujas, no. Esa cuestión de bajarle el tono a la mortalidad infantil en La Guajira y en otros contextos, porque no solo en La Guajira, es una vieja práctica de los politiqueros. Vamos a bajarle el tono y desafortunadamente hay ciertos colegas que se prestan para ese jueguito, ¿no? Le dan algunas dádivas y quieren descontextualizar la realidad, hombre. Yo pienso que hay una responsabilidad ética y moral, como te decía, como orientadores de masa que somos desde la comunicación social y que la realidad hay que transmitirla. Nosotros tenemos derecho a la información como pueblo. La información es un derecho que nos asiste, al menos conocer para uno saber a qué atenerse. ¿Cómo nosotros vamos a ocultar la necesidad de que si hay una indisciplina social, si no se cumplen con las normas de bioseguridad, por ejemplo, en torno al tema de la pandemia, si los guayús no le decimos, oiga, hay que aislarse, hay que ponerse el tapaboca, es necesario el lavado de manos, ellos siguen en su rutina porque es que resulta que esta enfermedad no es propia del pueblo guayú, por ejemplo. Entonces, si a través de los medios de comunicación no hay una campaña de prevención masiva, ellos cuándo van a tener derecho a saber esa realidad. Entonces no podemos estar ocultando cifras. Hombre, el consejo que hay que cumplir con un deber ético y moral a los colegas periodistas, a la gran nación colombiana, ejercer el control social necesario para meter en cintura a estos mandatarios de turno, y eso de que le bajen el tono a la mortalidad, te reitero, es una vieja práctica de los politiqueros. Y para una familia que está en su casa y que ve estas cifras así, se las presentan así, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría? El mensaje directo, hombre, que debemos cuidarnos. El cuidado parte de mí, por mi familia, por mis hijos, por mi madre, por mi padre, por mi comunidad. Debo tomar conciencia que hay la necesidad de cuidarnos y así de transmitirlo a nuestros familiares. El COVID es una realidad, que esto no es un juego, hermano. Debe haber un compromiso que nos asiste, primero como persona, segundo como familia y tercero para transmitirlo a la sociedad, para que nos permita convivir un ratico más, así sea en medio de las adversidades. Perfecto, Pablo. Yo creo que hasta aquí llegamos con esta entrevista. Le agradezco muchísimo participar. Eh, Seguiremos buscando tener espacios así como este. Esperamos tenerlo como invitado para muchas más entrevistas con otros focos, por ejemplo, el tema del agua, por ejemplo, el tema de salud. Esos son temas que a mí me parece que vale la pena hablar con usted, que usted tiene la información de primera mano en el campo. Le agradezco mucho y a los que les gustó esta entrevista, por favor, denle me gusta al video y si quieren ver más contenido como este, por favor, suscríbanse al canal.